En todo caso, cualquier discusión al respecto tiene que ver después de que el que ha hecho el daño ha pedido perdón, cosa que no se ha dado. No hemos visto a Guzmán. Hemos visto a Guzmán, digamos, decir, olvidémonos de la guerra, no, amnistía, pero efectivamente no ha habido algo a partir del cual pudiera discutirse algo, ¿no? Y tampoco en los militares, ¿no? Los militares no han hecho una reflexión de sus errores frente al combate al senderismo, al terrorismo, porque claramente hubo por momentos y por zonas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, a voces, ¿no? Luego, otros grandes temas son izquierda y derecha. Derecha, igual, liberalismo, ¿no? Primer valor social es la libertad individual, en el sentido de que la mejor sociedad es aquella en la que uno puede vivir como decida libremente, ¿no? El liberalismo puede admitir el valor de la solidaridad, incluso la protección de identidades colectivas, pero propone una sociedad que maximice el bienestar. Entonces, aquí está el tema de la izquierda post-marxista, ¿no? Igualdad, inclusión social, pero lo esencial, dice Jorge, es el reto de ofrecer una concepción del bien común distinto al del bienestar de la sociedad capitalista moderna. Hay varios textos de Jorge sobre liberalismo, creo que casi todos muy críticos y auspicioso y esperanzador respecto de lo que puede hacer la izquierda, el más monstruoso. Este es un solo título, pero claro, me hizo pensar mucho, ¿no? Es decir, son atrocidades cometidas intencionalmente con fines morales. Claro, por ejemplo, el holocausto, ¿no? O exterminios que ha habido, cosas horribles, matanzas de poblaciones enteras en el Perú. Pero ¿qué pasa cuando hay una atrocidad cometida por defecto de cálculo, ¿no? Calculas mal y cometes una atrocidad? Por ejemplo, el rescate de un secuestro. Naturalmente, el rescate de los rehenes de la embajada de Japón tuvo un costo mínimo, ¿no? Yo recuerdo, más monstruoso, ¿no? Abimael en el 82 decreta la campaña Batir, que era prácticamente asesinar a los campesinos que no estaban de acuerdo. Y Morote se opone y lo castiga. El bien supremo era, claro, el bien supremo que planteaba el senderismo, ¿no? Y me acuerdo también la explicación que dio Santiago Martín de por qué existía el Grupo Junín. El Grupo Junín existía para que los senderistas sepan que ellos, era guerra psicológica, no era que eran asesinos, eran militares, con la misión de hacerles saber que por cada militar que moría iban a morir 20 o qué sé yo. Identidad, no voy a poder tocar tantas cosas que hay sobre identidad, pero yo pienso que estamos cada vez más diferenciados, hay una falta de liderazgo grande, no es solamente por las redes sociales, ¿no? Hay muchas diferencias ahora. Ahora mismo con Carmen, un grupo que tenemos, estábamos viendo cómo ante este debacle de la justicia tratamos de decir, no solamente es cosa de la Junta de Justicia, está mal el Ministerio Público, ¿no? Y necesitamos una solución mayor, ¿no? Y siempre hay quien dice, sí, dialoguemos, pero no con los que... ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un tema mayor que lo voy a pasar por delante. Otro tema, cómo ser menos corrupto. Que yo he estado en muchos grupos, y hasta ahora, ¿no? Que combaten la corrupción, es un enigma. Pienso yo que es un tema de ejemplo, ¿no? Más que de leyes. Y naturalmente de que haya menos oportunidades para la corrupción. Termino con otro texto que me llama la atención mucho, que es
el peligro de las ideas. Es decir, cuando crees algo y la impones, ¿no? Y puedes causar daño con esa idea, ¿sí? Por más que tengas una intención. Y claro, hay un ejemplo terrible, ¿no? El de Magda Goebbels, en el 45, cuando mata a sus hijos y luego se suicida porque va a caer de ese régimen. En un mundo sin el nacionalsocialismo no vale la pena vivir. Mis hijos son demasiado buenos para lo que viene. Dios comprenderá que los haya salvado. Pero entonces, también está el ejemplo de cuando Alejandro ocupa Tiro y los ancianos son masacrados, los niños y las mujeres son violados y prostituidos. ¿Comprenderíamos a un padre que mate a sus hijos para salvarlos? Yo creo que nosotros, no sé por qué me hizo pensar en algo que me dijo mi madre. Yo viví en Chiclayo y volvía de vacaciones de la universidad a ver a mis padres. Entonces llegaba, ¿cómo están? Y me encerraba a leer. ¿Qué tal? Veía a ver a mis amigos, me encerraba a leer y mi mamá no tenía cuándo hablar conmigo, ¿no? Y me encerraba a leer y veía que yo leía cosas socialistas, leía Tolstoy, toda gente que predicaba el bien, ¿no? Y me dice, tú que estás tan aficionado a la gente que quiere hacer el bien, ¿no te das cuenta que tienes que tener un poco de cariño real por la gente que vive contigo, ¿no? Hasta ahora me acuerdo, ¿no? Es decir, bien, entonces son cosas que en nuestra sociedad tenemos muchos contrastes y evidentemente concuerdo en que nuestra identidad tiene que ser construida pues mirando hacia nuestra cultura, comprendiéndolo mejor, procurando mejores dirigentes. Y cierro pues felicitando a Jorge por este libro tan estimulante para mí. Espero que haya dado algunos trazos que nos inviten a leer. Gracias. Meditaciones frente al horror, ¿no? Yo creo que esta es una tradición de meditación, ¿no? Que las meditaciones de Marco Aurelio, probablemente las que crean este modelo, ¿no? El modelo que yo no sé si es buscar la identidad del Perú o el autor buscando su lugar en el mundo, ¿no? Que es un poco lo que hace Marco Aurelio, que es un libro, digamos, son unas notas para no ser publicadas, ¿no? son digamos, conversación con él mismo. Y yo creo que este libro es una conversación tuya con el Perú, pero también contigo, ¿no? Porque un poco los que estamos afuera, y vemos desde afuera lo que ocurre, hay momentos en que necesitamos parar y tenemos esa perspectiva, pero al mismo tiempo tenemos esa nostalgia por esa distancia geográfica, ¿no? Que nos separa, ¿no? Entonces, y yo creo que en lo tuyo, en algunos artículos que he leído y que he subrayado, está el tema del bien común y de la buena vida, ¿no? Y yo creo que ahí está también relacionado con las meditaciones de las primeras meditaciones, digamos, del gran emperador y el estoicismo. Yo creo que acá hay un tema de los estoicos, ¿no? Yo creo que ahí está, me interesa mucho esa clave estoica, porque es una clave que no ha sido explorada en nuestra propia filosofía. Yo creo que sí tenemos tradición estoica, que es la tradición justamente para los momentos del horror, como muy bien lo dice Marco Aurelio, lo que se impone es la serenidad ante el horror, ¿no? La serenidad. Y hay otro elemento que me parece bien interesante, y ahora estoy trabajando a José María de Panto, que escribe un libro, que probablemente no sé si lo has leído, que es el Tratado de Política y Moral. ¿Ah? Eso te pasado, mira, qué maravilla, qué coincidencia de la vida.
Entonces sí te acordarás, y yo creo que hay un elemento ahí de este pensamiento ilustrado, estoico, esta ilustración a la peruana, que no hemos hecho un libro sobre la ilustración y de la reconstrucción tampoco, después de la Guerra del Pacífico, porque nos encanta el autoflagelamiento, ¿no? Entonces como que no tenemos ilustración, no tenemos nada, ¿no? Y tenemos mucho. Y por eso que seguimos existiendo, y existen estas reuniones donde estamos hablando, digamos, de temas de fondo en momentos tan difíciles, ¿no? Entonces, yo creo que ahí José María de Pando empieza, que a mí me atrajo muchísimo, y estoy trabajando para una presentación, ¿no? Y que hay un elemento ahí que creo que podría aparecer en tu texto, que es el tema del azar y de la incertidumbre, ¿no? Que es algo que los estoicos entienden y abrazan. O sea, el mundo es incierto, nadie sabe lo que va a pasar mañana, en un minuto, y tenemos que vivir con eso. Conocen a José María Pando, fue secretario de Fernando VII, un peruano, ¿no? Deja el Perú a los 12 años, a los 15 años está de secretario de una delegación en Parma, es embajador en la Santa Sede, en Portugal, conoce a Bolívar, está en el trienio liberal, peruano, ahí dando vueltas, es un cosmopolita. Entonces lo interesante de él es que él se enfrenta al poder, él conoce el poder en toda su gama, y siempre termina mal. O sea, es, como diría Macera, es un personaje abortivo. O sea, cuando está haciendo cosas, lo saca, lo meten a la cárcel, está en Bélgica, muriéndose de frío, se escapa. O sea, él vive el tránsito, ese tránsito al que se refiere Gramsci, rodeado de monstruos. Pero para hacer, digamos, la historia corta, cómo hace toda una especie de reset de su vida, y en estos años que está en Cádiz, que son más o menos entre el 37 y el 40, esperando una pensión que no llega, espera su pensión de servicio, por 20 años que sirvió a la corona, y en lugar de darle la pensión, le quitan la nacionalidad española. Entonces él cuenta esta historia que a mí me parece extraordinaria, que no es una historia de él, sino que la toma prestada de Benjamín Constant. Y dice, hay este señor que está escribiendo un libro. Entonces sale de vez en cuando de su gabinete y se va a pasear, y entra al gabinete unos lebreles, que son estos galgos, y se comen el texto. Entonces se come un capítulo, la introducción, y entonces él regresa y copia con lo que se acuerda, porque no hay computadora, porque no hay nada. Entonces él ve qué cosa decía acá y lo escribe y como sea. Vuelve a salir, le comen un capítulo, vuelve a salir, regresa. O sea, este hombre que ha tenido el poder absoluto entiende. Entonces, cuando se publica el libro, le dicen, pero hay muchas contradicciones en este libro. Pregúntenselo a los lebreles, ¿no? Entonces los lebreles es este mundo incierto que Pando ve, ¿no? Y en ese momento, este hombre que ha visto las luces, las sombras, la violencia, el encierro, la honra perdida, ¿no? Porque ese es justamente el mayor dolor de un noble. Él es un noble empobrecido, o sea, él sale, digamos, a buscarse la vida. Él entiende la incertidumbre. Entonces yo creo que en estas meditaciones, ¿no? Y acá termino, hay que poner eso que dice Ricardo, ¿no? Esta parte, digamos, oscura, de las profundidades de la caverna, la parte que tenemos que no sabemos manejar, pero también nuestras propias luces que son propias, o sea, que vienen de una ilustración peruana. O sea, creo que ya acá le falta, no quiero ser ni nacionalista ni envolverme la bandera peruana, pero creo que hay una falta de reconocimiento de un gran talento peruano. O sea, acá en Perú, y por eso que creo que nos seguimos sosteniendo ahí agarrándonos de los cliffhanger, ¿no? del borde del abismo, es de que existe una acumulación de conocimiento que aparece en los momentos justamente como tus meditaciones, en momentos importantes, a pesar, como dice Ricardo, que las meditaciones terminan antes que la cosa se ponga lo más difícil que posible, ¿no? Entonces tus meditaciones todavía no han llegado al abismo, están caminando hacia el abismo, ¿no?
Yo creo que los que meditan son muchos, o sea, y meditan en diferentes claves. Medita Mariátegui, medita Víctor Andrés Belaúnde, medita la generación esta de la independencia. Todos están meditando el Perú como un problema, como digo yo, de física cuántica, que probablemente no tiene una solución, ¿no? Pero que a pesar de ello, estas energías que se ponen en movimiento, ¿no? Entonces después que él agarra y dice, todo este libro se lo va a llevar el viento, porque yo estoy haciendo como una pequeña encuesta. ¿Conocen a José María Pando? No, nadie lo conoce, ¿no? Entonces tanto se escribió, tanto se pensó, tanto se meditó. Entonces yo lo que creo es que ahora lo que hay que hacer es darles nuevamente su lugar en la discusión. O sea, cómo ellos meditan en un momento en que somos invadidos por gran colombianos, por chilenos, todos vienen al Perú. Y todos vienen con una parte del botín de guerra, ¿no? Y ellos lo interesante es qué pasa con ellos, ¿no? Por ejemplo, José Gregorio Paredes, no sé si lo conoce, que es este matemático, el que diseña nuestro escudo, es un epidemiólogo, descubre un cometa, nadie lo conoce tampoco, ¿no? Y se va y se retiran a sus gabinetes, así como se retiró Pando, a meditar sobre el Perú. Entonces, como que meditemos juntos, ¿no? Pero meditemos teniendo en consideración que hubieron otros que probablemente estuvieron enfrentando los mismos monstruos y las mismas pesadillas que nosotros estamos. Entonces, te felicito, me parece interesantísimo como que nuevamente salga, digamos, esta mirada a nosotros mismos, pero creo que el acompañamiento de otros podría ser que los problemas los podamos entender en su verdadera dimensión, ¿no? Y que han habido oleadas de grandes desafíos y que los peruanos las han logrado resolver en la medida de lo posible. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y felicitaciones por el libro. Uno de los temas que espero yo, digamos, le da unidad al libro, es una reflexión sobre qué es la modernidad. Y eso tiene que ver con mi propia visión historiográfica más amplia. Digamos, puesto de manera muy elemental, como saben aquí algunos, y yo me dedico profesionalmente, entre otras cosas, al pensamiento de Descartes, el padre de la modernidad. Y más bien mi actitud es revisionista respecto a Descartes. O sea, hay Descartes y hay el cartesianismo. En un artículo reciente digo, hay un espectro cartesiano que ha tomado el lugar de Descartes, porque el Descartes histórico es un Descartes tan medieval como moderno, y cuando lo convertimos en un quiebre dejamos de ver la realidad. Entonces hay una historiografía revisionista. Yo soy un enemigo de la modernidad, puesto así de manera claro. Entonces, y pienso que el Perú tiene en ese momento que repensar qué cosa es lo que somos. En ese sentido, sí me parece interesante y pertinente la referencia a los ilustrados, pero, digamos, esto lo que busca es una conversación en respuesta que diría, tenemos que repensarnos desde un poco antes. Hay caminos que toma la República que han producido un desastre y que tenemos que retomar. Entonces, ahí hay un tema interesante que ha sacado a luz, que realmente te agradezco, porque eso subyace el libro. Sí, yo tengo una visión historiográfica más amplia de nuestra inserción en la cultura moderna, de lo que es peculiar del Perú, porque quizá México, pero ellos destruyeron el Estado azteca de una manera radical, los conquistadores, digamos, como no lo hemos destruido nosotros, el Estado incaico, lo hemos penetrado, le hicimos parte. Y entonces tenemos este país que no es moderno, pero es moderno, a la fuerza, digamos, ¿no? Y eso me hace pensar en otras experiencias en el mundo. Para mí es muy triste ver lo que pasa en todo un continente que es el África subsahara, porque básicamente mi visión es, en un momento determinado, a sociedades cazadoras, recolectoras, tribales, llegan estos avanzados europeos buscando riqueza, ocupan el continente y luego en otro momento se van y dejan unos límites y dicen, ahora son modernos y encárguense ustedes de sus cosas.
y evidentemente lo que dejan es un desastre, porque la historia de los pueblos no es así. No puedes decirle a la gente, ahora ya son un país, manéjense bien y pórtense bonito. Y nosotros, claro, no es otra nuestra historia, pero escucharte decir cuando fuimos invadidos, sí, la independencia fue un desastre, divididos en tres, un país nombrado por el... Pero fue independencia. Pero fue independencia. Somos independientes. Sí, es un legado histórico, no hay nada que hacer. Pero no fue, digamos, marca un poco esto que digo en el libro, ser agentes de nuestra historia, ¿no? Fuimos agentes anégricas, forzados. Otra hubiera sido nuestro tránsito a la modernidad si no hubiera habido Bolívar y San Martín, que venía al Perú, pero en fin, no quiero quitar más tiempo, hay mucho material para discutir acá. No soy una persona contenta con las decisiones políticas del país. Lo que dijo Ricardo es cierto, el tema de izquierda y derecha transcurre porque me parece una dicotomía falsa. La izquierda peruana es patética y la derecha peruana es patética. Tenemos el país que tenemos. Y sí, hubiese sido quizá un poquito distinto el tono si escribía después de las elecciones últimas, ya llevados al paroxismo. Nunca imaginamos que fuese posible tener que enfrentar lo que enfrentamos y lo que estamos viviendo como consecuencia. Voy a terminar con una reflexión que tengo últimamente. Me pregunto por la pobreza y me pregunto por la inequidad. La diferencia y la pobreza. ¿Qué preferimos? ¿Un país sin pobres pero con mucha diferencia? Los hay en el mundo. El más rico en Suiza y el más pobre en Suiza tienen una distancia infinita, pero no hay pobres. ¿Qué preferimos? ¿Un país con desiguales pero sin pobres o un país de iguales pero con pobres? Y en el Perú, lamentablemente, aunque parezca absurdo, nos mueve una pasión contra la desigualdad, incluso a costa de la pobreza, que toleramos y que es ya secular y es monstruosa, como es monstruosa la desigualdad. Entonces hay cosas sobre el carácter peruano que tenemos que enfrentar, y este libro es un intento de invitar a una reflexión sobre quiénes somos, y qué nos mueve, y qué pasiones nos mueven, y por qué no podemos tener el país que queremos tener, porque en eso hay un acuerdo. Todos queremos un país justo, queremos un país de iguales, queremos un país de poder vivir tranquilos, y además que honre la historia que tenemos. No es un país cualquiera. El Perú es un país especial. El Perú es especial en las Américas, el único país comparable más o menos en México, con la historia que tenemos. Es el país con los asentamientos humanos más antiguos de Américas, milenario, y sin embargo un país que va dando puntos que no logra encontrarse a sí mismo. Gracias.